¿Qué tal amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras. Estamos en la época en la que procede echar cuentas y mirar cómo salimos con Hacienda. Ahí está la nueva campaña de la declaración de la renta que incorpora quizá como una de las principales novedades la obligación de tributar a aquellos trabajadores que estuvieron sujetos a ERTE durante algún tiempo. ¿Por qué? Porque el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, considera un segundo pagador. Esta es una de las cuestiones que vamos a abordar en un tiempo en el que hablaremos también de finanzas relacionado, por ejemplo, con las necesidades y las obligaciones de devolver los créditos ICO y algunas otras cuestiones que tenemos pensado para ir desgranando por el programa adelante. Un programa que ahora mismo comienza con la lupa puesta encima de los impresos del impuesto de la renta, a ver cómo salimos de ella y, en definitiva, cómo echamos cuentas de nuestra relación con la agencia tributaria. La campaña de la renta del 2020 está ya en la agenda de Hacienda y de sus contribuyentes. Desde el 7 de abril ya se puede presentar por Internet. En el programa vamos a conocer todos los detalles. Nos los explica el economista José Benito Álvarez. Estas son las novedades de la declaración de este año. La principal novedad este año son los ERTES, que en caso de que superen los 14.000 euros, por un lado, y por otro lado los rendimientos percibidos por parte del sujeto pasivo del segundo y sucesivos pagadores superen los 1.500 euros, deben de presentar la declaración del impuesto en tiempo y forma. Sobre todo, sería interesante destacar aquellos contribuyentes que el Servicio Público de Empleo Estatal les haya ya pedido que regularicen la situación con ellos. En caso de que así sea, pues esos contribuyentes pueden presentar la declaración en cualquier momento, y todos aquellos contribuyentes que todavía no hayan regularizado la situación con el SEPE, que el SEPE todavía no les haya exigido la devolución de esos pagos, lo adecuado, que lo que aconseja el Registro de Economistas Asesores Fiscales, es posponer en la medida de lo posible la declaración de este año para poder previamente regularizar con el SEPE y posteriormente presentar su declaración de impuestos. En caso de que no sea posible, esperar, pues presentar la declaración de impuestos, posteriormente regularizar con el Servicio Público de Empleo Estatal y finalmente pues pedirle la devolución que corresponde a la agencia tributaria. José Benito Álvarez aconseja revisar los borradores de la agencia tributaria antes de validar el documento. Hay otros muchos consejos. Veamos diferentes situaciones. La declaración de la renta de este año, como se conoce popularmente, comienza el 7 de abril y finaliza el 30 de junio. Todas aquellas personas que domicilian los pagos tienen que presentarla antes del 25 de junio y bueno, los que opten por el fraccionamiento de la cuota tributaria pagarán el 60% en el momento de la presentación del impuesto y el 40% restante el 5 de noviembre. Que puede estar domiciliado o no. En caso de que esté domiciliado, perfecto, el cargo está automático en cuenta, y si no, salvo error por mi parte, creo que tienen que ingresar el modelo 105. Es probable que haya un aumento de las declaraciones que tenga que gestionar la agencia tributaria, porque con estas nuevas reglas, es decir, todos aquellos contribuyentes que tengan una base imponible superior a 14.000 euros y parte de esa base imponible se deba a que tienen pagadores del segundo, tercero y sucesivos que superen los 1.500 euros, lógicamente deben de presentar esa declaración y la agencia tributaria va a tener que gestionar un número mayor de declaraciones que en otros años, pero eso es debido a que cuando se abonan las prestaciones por desempleo no se suele tener en cuenta la retención, y ello obliga lógicamente a presentar declaración y que haya un mayor número de declaraciones que tenga que gestionar la agencia tributaria. Ya desde hace unos años se ha sustituido el programa Padre por otra aplicación similar, Renta Web, y en principio no hay
no hay grandes diferencias con otros años. Se sigue manteniendo el número de referencia para poder tramitar el borrador y poco más podemos decir. Que lo mejor siempre es, antes de confirmar el borrador, revisar los datos que figuran en el borrador, confirmarlo con los datos que uno pueda tener y que allá a lo mejor pues, o no figuran o figuran de forma errónea. Eso en un primer momento. Luego lo puede confirmar bien de forma telemática o acudir a las oficinas de la agencia tributaria con cita previa. Y si no, bueno, yo creo que lo mejor es siempre acudir a un profesional. En este caso, bueno, el colectivo de economistas pues está a disposición de todos estos contribuyentes y bueno, que sea un poco acudir al economista para revisar el borrador de la declaración de la renta sea pues como un hábito. Hay determinadas partidas que a lo mejor aparecen reflejadas en los datos fiscales, pero hay que verificar que están bien aplicadas en el borrador, como por ejemplo la existencia de algún producto para la jubilación, sea un plan de pensiones, sea un plan de previsión asegurado, pues también las cuotas colegiales en el caso de algunos colectivos, que la colegiación es obligatoria. En el caso del personal asalariado que forme parte de un sindicato, pues esas cuotas también son deducibles, es decir, hay una serie de gastos que son deducibles, que pueden figurar o no en los datos fiscales, pero además de que figuren o no, deben, lógicamente, de figurar en el borrador para que la cuota tributaria sea la que debe de pagar ese contribuyente. Yo creo que había que retomar una deducción que existió en su momento, que eran las deducciones por cuentas ahorro-empresa, sobre todo en un país como España, donde no hay una cultura del emprendimiento y, por un lado, se intenta fomentar esa cultura del emprendimiento pues, con campañas publicitarias, con la creación de viveros de empresa, distintos polígonos industriales, parques empresariales, también alguna institución pública, pero no deja de ser un poco incoherente toda esta, digamos, política activa de fomento del emprendimiento, con una política un poquito más pasiva, que sería pues el retomar esas cuentas ahorro-empresa. A día de hoy, básicamente lo que hay para fomentar el emprendimiento son determinadas reducciones en cuota, muy vinculadas a un tipo de inversores, los business angels, y poco más. Entonces yo creo que ese tipo de cuentas ahorro-empresa sí sería interesante. Probablemente haya escuchado usted en más de una ocasión hablar de los créditos ICO. Son avales públicos sobre préstamos privados para salir de la cuestión financiera relacionada con la pandemia. Casi 4.000 empresas ourensanas han solicitado avales por más de 540 millones de euros. Vamos a abordar este asunto con dos perspectivas. El primero, la explicación y luego el análisis. La crisis del coronavirus ha puesto contra las cuerdas a muchas empresas que han tenido que solicitar los conocidos como créditos ICO del Instituto de Crédito Oficial para hacer frente a gasto corriente. Buscamos la opinión de David Martínez, presidente de los empresarios y profesionales autónomos. Esta es su valoración. Lo más importante que tenemos que considerar es que el ICO es un préstamo que tenemos que devolver. Entonces, lo que se ha visto a lo largo de toda la pandemia es que todas las sociedades que han solicitado un ICO y no son viables, el problema es qué va a ocurrir con esa deuda financiera que van a tener que devolver. Prueba de ello es que en Orense, en nuestro caso, se han solicitado durante la periodo de la pandemia unas 4.000 empresas y una cantidad más o menos de unos 540 millones de deuda. Vale, las que hayan solicitado ese ICO porque realmente no lo necesitaban, sino que era una inyección de tesorería para cubrir aquellos gastos que por la falta de entrada de ingresos no lo iban a tener, pues sí que cubriría una necesidad y podrían devolverlo. Ahora, aquellas empresas que lo han solicitado como una especie de financiación gratuita, pues ahora tienen un problema porque eso evidentemente lo tienen que devolver.
El problema radica ahora en que muchas empresas tienen que devolver un dinero, pero no generan todavía ingresos suficientes y carecen, por lo tanto, de solvencia. ¿Qué ocurre? Que ahora se ha ampliado ese plazo y entonces da la posibilidad de que hasta el 25 de mayo lo puedan ampliar un año más de carencia o 2, se habla incluso, y puedas ampliar esa devolución en 3 años más. En cualquier caso, siempre está claro que es un dinero que tienes que devolver. ¿Qué se ha planteado? Desde el Gobierno se planteó en un momento dado que los bancos, que realmente son los que dan el ICO, aunque el Estado avala en garantía esos ICOs, pues que los bancos hicieran una condonación de esa deuda. Se estaba hablando de 5.000 millones de euros, que evidentemente no es una deuda en estos momentos que pueda asumir tampoco las entidades financieras. Lo que sí que hemos visto es que cuando tú entrabas en una situación normal de concurso de acreedores, de quiebra, claro, evidentemente el banco no tiene una gran cantidad de situaciones en estas circunstancias. ¿Qué ocurre? Que va a haber muchas empresas que se van a encontrar sin capacidad de devolución de ese préstamo. Eso va a ir en 2 vías. Primero, mayor aumento de concursos de acreedores, incluso de concursos de acreedores, que es lo que nos preocupa mucho a algunos economistas, que es ese concurso de acreedores puede derivar en concurso culpable, en consecuencia colateral concurso de persona física, y al final esa persona puede quedar solamente con una pensión alimentaria. O sea, el riesgo de la crisis financiera es muy importante. En ese sentido, incluso a nivel de autónomos, lo que sí que estamos contemplando es la aplicación de esa segunda oportunidad. ¿Qué ocurre con la segunda oportunidad? Que nos van a exonerar de las deudas que tenemos. Mucha gente, entre comillas, ya dice que va a solicitar vamos a hablar ICO, préstamo financiero, sabiendo que no lo va a devolver. Y realmente eso es una preocupación que ya contempla el Gobierno, afortunadamente. O sea, es consciente de lo que puede ocurrir y están tomando esas medidas que comentábamos antes de ampliar el año de carencia y ampliar la devolución a 2 o 3 años. ¿Eso va a ser una solución? Bueno, yo creo que una solución importante también va a ser, ahora con los nuevos fondos europeos, cuál va a ser esa reestructuración o regeneración del proceso productivo español y aquellos sectores que van a ser necesarios. Estamos hablando de aproximadamente, estamos hablando de 4 millones de parados, 900.000 personas en ERTES y unos 300.000 autónomos que se considera que van a salir fuera de su actividad. Entonces, evidentemente esa gente tendrá que hacer algo, el mercado laboral no lo va a poder absorber todo y esa deuda evidentemente va a pulular por ahí. ¿Va a tener que haber quitas? Yo entiendo que sí, porque no toda la deuda va a ser asumible. Empresas abocadas a concurso de acreedores o empresas que están siendo objeto de insolvencia. Esta es una de las consecuencias de esta crisis. Es lo que David Martínez define como empresas zombie. La empresa zombie lo que es una empresa que realmente no puede generar dinero para pagar su crédito en 1 o 2 años. Esas ya existen, entonces pueden irse incrementando. ¿Qué es lo que estamos viendo, incluso yo que me dedico a temas de reestructuración y refinanciación? Que los bancos ya están empezándote a tratar de una manera más personalizada, en tanto en cuanto tengas un plan de devolución y vean que hay intenciones de que esa devolución de dinero exista. Después de la explicación de David Martínez, ahora el análisis de Raúl González. En estos momentos todos ya sabemos que estamos en una situación de crisis provocada por una pandemia, pero la verdad es que los números van subiendo. El Banco de España nos ha recordado recientemente que el escudo social que todos nos hemos dado para protegernos de esta pandemia ya supera los 60.000 millones de euros, cifra muy parecida precisamente a aquella que gastamos para recuperarnos del sistema financiero en la última crisis. Es decir, en la anterior crisis lo que hicimos fue reforzar el sistema financiero y en esta lo que estamos intentando es reforzar tanto a las familias como a las empresas en su supervivencia. Uno de los papeles principales que se ha adquirido en esa protección es el ICO, el Instituto de Crédito Oficial. Es un organismo público que básicamente está creado para un objetivo principal, que es prestar dinero en situaciones excepcionales, digamos que un poco diferentes o donde la banca comercial no suele llegar. Sí que es verdad que no tenemos una banca pública al uso, es decir, no tenemos una red de servicios de banca pública como en otros países y por lo tanto ICO lo que hace es trabajar con la banca comercial tradicional, que es por donde un poco se desarrollan este tipo de criterios. En las últimas reuniones del Gobierno han aprobado 11.000 millones de euros, 7.000 para fondos, digamos, perdido, y hay una gran revolución en este tipo de ayudas porque lo que nos permite es cubrir el gasto ordinario, el gasto de tu día a día, de tu alquiler, de tu pago a proveedores, es decir, es un cambio, una pequeña revolución a las subvenciones marcadas por la realidad. De esos 11.000 millones hay otros 4.000 que van a ser para la reconstrucción o recomposición de la deuda de las empresas.
Y hay un cambio importante en el último decreto, que es que el ICO, por primera vez en mucho tiempo, lo que va a aceptar son quitas de su propia deuda, es decir, el banco comercial, cuando usted ha pedido un crédito hace un año y sigue teniendo una situación complicada, porque entre otras cosas la ley dice que usted todavía no puede abrir su negocio y sigue perdiendo dinero mes tras mes, pues existe la posibilidad de desarrollar quitas y por lo tanto por primera vez en mucho tiempo hay la posibilidad de que usted no tenga que devolver todos los intereses o todo el dinero de esa deuda, sino que pueda tener usted un pequeño perdón para poder subsistir y sobrevivir de cara al año 2022. Realmente estamos en un contexto extraño, porque hay empresas que han cerrado por imperativo legal, es decir, no depende la gestión de la gerencia, no depende de tu rentabilidad ni de tu acción comercial, simplemente por una prioridad sanitaria han cerrado. Y es injusto, es decir, está bien, la sanidad y la salud es de todos, pero también todos tenemos que compensar a ese empresario y esa empresaria que se ha quedado, digamos que a la puerta de su establecimiento sin ninguna posibilidad de vender y de adquirir, digamos, pues un ingreso mensual. Entonces sí que es posible que muchas empresas no tengan esa capacidad de retorno y de recuperación. Y hay otro dato. El Banco de España dice que estamos ahorrando el triple que en un año normal, por lo tanto no estamos gastando ese dinero, por lo tanto sí que se está viendo que el consumo se está retrayendo, salvo en los, digamos, gastos ordinarios, que es la cesta de la compra y 4 cuestiones principales más. Yo creo que es un buen momento y una buena oportunidad para cambiar la ley. Es decir, la ley fue creada para una crisis, digamos, financiera ordinaria y es una crisis excepcional. Yo creo que estamos en una situación excepcional en muchos puntos y ya que Europa está siendo excepcional y se está endeudando y nos está ayudando y el gobierno se está endeudando y está estableciendo quitas, yo creo que también ha llegado un poco el momento de cambiar esa ley concursal y pensar que a lo mejor si todos perdemos un poco, el conjunto de España va a perder mucho menos. Es decir, no nos podemos permitir el lujo, lo hemos dicho muchas veces, de perder empresas. No somos un país excepcional en el emprendimiento y cuando una empresa lleva operativa 10, 15, 20 años en el mercado y ha adquirido la capacidad de tener 5, 6, 8, 10 nóminas por pagar, no podemos perder esa empresa. Entonces tenemos que hacer esfuerzos y cambiar la ley concursal, creo que es una de nuestras deudas pendientes. Yo creo que la quita, la justicia o la injusticia procede un poco de si he pedido o no el crédito ICO, pero hay muchos comerciantes, muchos empresarios, muchas empresarias que ya arrastraban deuda del pasado, que habían hecho sus números, que ellos contaban con unos ingresos en el 20 y en el 21 que ahora no van a tener por imperativo, por situación sanitaria y de pandemia, y por un poco por el sacrificio por todos, y por lo tanto creo que las condiciones de quita deberían ser iguales para todos o más o menos parejas para todos, es decir, el mero hecho de haber pedido un crédito ICO está muy bien, pero yo creo que quien ha pedido un crédito comercial hace 5, 10, 15, 20 años, hecho una apuesta de inversión, también debería tener la oportunidad de acceder a una deuda, a una solución de quita. Permítanos que hagamos ahora un pequeño alto para la publicidad, volvemos de inmediato. Hasta ahora, amigos.